especialmente a nuestro profe que nos va a dar una clase. A todos les doy pues la bienvenida. Vamos a tener entonces en el momento, después de la oración, nos va a compartir el padre Pedro Nels. Vamos a tener una intervención de nuestra vicerrectora de la UNI Claretiana, Adriana Mora, que nos va a hacer una invitación. Y luego continuamos con la ponencia del padre Francisco Javier. Bienvenido, padre Pedro Nels. Buenas noches para todos y todas. Voy entonces a compartir la pantalla para podernos centrar en lo que corresponde para la oración de hoy. Pero ¿dónde es que le tengo que dar? ¿Será por acá? ¿Será por acá? ¿Será por acá? Sí, sí, padre, perfecto. Aquí. Pongamos la primera filmina. La primera filmina que es esta. A ver si vamos a compartir acá. Eso. Entonces, una primera invitación para la oración al Espíritu Santo. Digo, con amor fraterno los invito a solidarizarnos unos con otros, unidos en oración por aquellos que no tienen esta bella oportunidad de la palabra más cercanos, los vecinos, los familiares, amigos y amigas. Y entonces vamos a proclamar todos desde su sitio este texto que les traje. Dice oración para antes de leer la Biblia. Todos ahí sin tener que prender sus micrófonos, vamos a hacerlo bien reflexionado, bien despacio. Digamos, Jesús, Maestro, que has dicho, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quédate con nosotros, reunidos para meditar y comulgar con tu palabra. Tú eres el Maestro y la vida. Ilumínanos para que comprendamos mejor las Sagradas Escrituras. Tú eres la guía y el camino. Haz que seamos dóciles en tu seguimiento. Tú eres la vida. Haz que nuestros corazones sean la buena tierra, donde la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes de santidad y apostolado. Jesús, Maestro, camino, verdad y vida. Ten piedad de nosotros. Amén. Amén. Ahorita vamos a escuchar este canto, lo vamos a reflexionar. El que lo sepa allá sin prender el micrófono puede hacerlo. Caramba. ¿Qué pasará que no? ¿Qué pasará que no quiere? Explorar YouTube, padre. Ah, Padre, pero creo que no, este no es. Ah, sí, ese es. padre, pero no se está escuchando. Debió haber compartido pantalla con audio. Entonces, ¿qué hacemos ahí en el caso?
Deje de compartir y vuelva otra vez a compartir pantalla y en la primera parte que está en la parte superior hay un switch que dice incluir audio y ahí sí le da compartir pantalla. Pero, Miren, compartir pantalla, en la misma parte donde va a compartir la pantalla, arriba dice compartir contenido y al lado dice incluir sonido. al lado, Sí, al ladito. no, no lo veo. Vale, nos vuelve a compartir pantalla otra vez. Un momentito. O si quiere lo deja así y al final lo hacemos, lo del canto. Compartir. Pero ¿dónde dice incluir? ¿En qué parte dice incluir sonido? ¿En dónde dice incluir sonido? Yo no veo. No no se ve el video. Sí se ve, pero no se escucha. Si quiere lo compartimos en otra sesión. Debes dejar de compartir. Ánimo. Gracias, padre, muy amable. Bueno. Compañera Adriana Mora, bien fuerte. Noche para cada uno de ustedes. Muchas gracias por el espacio. Bueno, yo vengo, además de saludarlos, pasar por aquí, saludar a la gente que cada jueves está muy fielmente al curso semestralizado de Biblia. Dos invitaciones. La invitación número 1 para con ustedes es la primera, es el próximo martes. Recordemos que los misioneros claretianos también los martes, no sé, ¿me confirman si están viendo mi imagen? Sí, Adrián. Gracias. Sí, sí. Sí, se está viendo. Le confirmo el próximo martes en Biblia en Casa, que son los martes de 7 a 8. Recuerden que el último martes de mes está el programa de Mujeres de Fe y Acción, que es un grupo de mujeres claretianas, que está conformada por una compañera de Costa Rica, otra de Chicago y mi persona. Con cada fin de mes llevamos a cabo el programa Mujeres de Fe y Acción. Al próximo programa me hacían la invitación los compañeros que les extendamos a ustedes la invitación a estos espacios. El próximo martes a las 7 de la noche, que este martes 27 de mayo, vamos a tener dos invitadas especiales, que son las mujeres del grupo colectivo Caminantes por la Verdad. Tal vez ustedes recuerden más a ese mural que en el mes de enero se llamaba, o se hablaba en los noticieros, en toda parte, las cuchas tenían la razón. ¿Lo escucharon? ¿Escucharon sobre eso? Sí, bastante. Sí, señora, Claro. escuchó bastante. Entonces, dos de ellas, principalmente la que está aquí en la imagen, Margarita Restrepo y Luz Helena, dos de ellas son 180 mujeres, entre esas madres, esposas, hijas, que les desaparecieron sus esposos, su familia aquí en la ciudad de Medellín, principalmente en la Comuna 13. Son mujeres que por muchos años, más de 23 años, se han dedicado a la lucha por recuperar los restos de sus esposos, de sus hijos. Entonces, en el programa del martes, Mujeres de Fe y Acción, Margarita Restrepo y
y Luz Helena, como representantes también del colectivo de mujeres y de las Cuchas Tenían la Razón, estarán con nosotros acompañándonos en ese espacio. Por eso queremos a ustedes invitarles y hacerles a las 7 de la noche por el programa Biblia en Casa, ¿cierto? Aquí les estoy dejando en el chat, les estoy dejando el link para conectarnos vía YouTube, se los estoy colocando ahí para que el que quiera miren en el chat para que nos puedan acompañar. Entonces, primera invitación, acompañarnos el próximo martes a las 7 de la noche en el programa Biblia en Casa, Mujeres de Fe y Acción. Tendremos en las invitadas a las Cuchas Tenían la Razón. Invitación número 1. La invitación número 2 es, la Fundación Universitaria Claretiana le han otorgado la renovación del registro calificado de la especialización en Biblia, que ya la teníamos, y ahora tenemos la especialización y también está en el momento en el proceso la maestría en Biblia. Pero la especialización hace un par de meses no la han renovado y entonces están abiertas las inscripciones. Para cualquiera de los que están ustedes aquí, amantes de la palabra, invitados al que quiera participar, a ser parte del programa de la especialización en Biblia, están abiertas las inscripciones. Y el favor grande que les pedimos es que desde nuestras hagamos publicidad a Adriana, le mandaremos a Pedrito y a todos los compañeros que coordinan el curso semestralizado, les vamos a mandar un video y un banner publicitario sobre la especialización en Biblia, y el favor que les pedimos es que lo socialicen, lo hagamos regar, como así como la papeleta que nos dan en la calle, pues queremos que ese video y ese plegable virtual pues pueda estar circulando y que nosotros y nosotras seamos promotores del estudio de la especialización en Biblia. Entonces, muchas gracias. Están abiertas las inscripciones. Comienza programa en el mes de agosto. Entonces, esas son dos invitaciones. Martes a las 7, con las Cuchas Tenían la Razón, que son nuestras invitadas especiales en programa de Biblia en Casa, y ayudarnos a divulgar la especialización en estudios bíblicos y ustedes también animarse a ser parte de ese proceso. Bueno, eso era mi pasadita por este lado, agradecerles el espacio y un saludo siempre fraterno y sororo para cada uno y cada una de ustedes. Gracias, muy buenas noches. Gracias a muy ustedes. Buenas noches. Vamos a hacer Gracias, Adriana. esta invitación, ¿no? Claro que sí, muy interesante, muy amable. Bueno, entonces ahora sí paso a presentarles a nuestro padre Francisco Javier Peña Herrera, nacido aquí en Colombia, en Montería, Córdoba. Su primera profesión fue el 8 de diciembre del 2014. La profesión perpetua fue el 16 de julio del 2019 y su ordenación presbiterial fue el 16 de julio del 2021. Ahora está, no me equivoqué, ¿cierto, padre? Está ahora en Venezuela, en Amaracuro, ¿es? En el Delta Amacuro, en el Triunfo. Delta Amacuro. Entonces, bienvenido, padre Francisco Javier. Mira, amigos, hace como 10 años más o menos. Fue mi profesor en la universidad, entonces se lo recomiendo. Vamos a estar muy pendientes del tema que él va a compartir con nosotros, que es la inspiración, la verdad y el canon en la Biblia. Padre Francisco, alegre en verlo y bienvenido. Bueno, muy buenas noches. Gracias, Adriana, por recordarme, que yo no me acordaba de esos datos. Bueno, bienvenidos a cada uno de ustedes. Realmente es una responsabilidad estar aquí frente a un grupo tan variado, un grupo con muchas expectativas, pero sobre todo con un grupo que tiene muchas ganas de aprender. Cuando me dijeron esto, pues habían cosas que uno decía, bueno, ¿cómo hablar de inspiración, de verdad y canon cuando nos emociona de pronto en ingresar a los textos, o nos gusta hacer interpretación de la Sagrada Escritura, o tomar el texto como tal para saborearlo, ver cómo llegó el contexto y todo lo demás?
y meterse con una clase como esta que es más académica, más tutorial, de ahí que vamos a tener que leer bastante, hacer un camino desde el siglo I hasta nuestros días para mirar eso. Por eso les propongo lo primero, es una cita bíblica que se la voy a leer, segunda de Timoteo 3, 14, 17, antes de compartir pantalla e iniciar el tema. Dice la Sagrada Escritura, segunda de Timoteo, repito, capítulo 3, 14 al 17. Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste y que desde niño conoces la Sagrada Escritura, las sagradas letras, que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así, el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Palabra de Dios. Vamos entonces a compartir la pantalla. Déjeme, yo me adapto un poquito a ella. Ok. Perfecto. Yo creo que todos están viendo la pantalla y todos me están escuchando. Sí, Vamos perfectamente. a iniciar un poco, pues, con lo que nos decía nuestra compañera de inspiración, veracidad y canosidad en la Biblia. Como les digo, es un tema que requiere mucha atención, pero sobre todo ubicarnos en los diferentes historias y en lo que vamos viendo, porque van a aparecer muchos personajes, muchos elementos que no, quizás nos pueden mirar. Por eso yo creo que el objetivo general para esta clase es conocer como los principios de inspiración, veracidad y canosidad de la Biblia como fundamentos que otorgan a los textos su carácter sagrado y validan como palabra de Dios para la comunidad creyente. Ya aquí nos está dando un dato, ¿no? La palabra revelada, la palabra dada, no es podríamos inclusive meternos con el latín, decir logos, pero no es la palabra, sino el dabar, ¿no? La palabra que da vida, la palabra que dice, ¿no? Y que es inspirada porque es el mismo Dios quien habla, por supuesto, intermediaria por los humanos, quienes escriben y quienes ponen de manifiesto lo que el Señor les va escribiendo. Por eso una definición nos podría dar el diccionario, es la acción del espíritu. Y eso es interesante, es el espíritu quien a través de los escritores sagrados, agiógrafos, como también se conocen, pues van a escribir. Y es un concurso constante y bajo una influencia directa, ¿no? Está mediada por quienes estamos, está mediada por los que estamos, no por los que se inspiran. Por eso aparece en latín inspiratus como el inspirado y en griego teofeneustos, inspirado por Dios. Entonces hay una clave que tenemos que tener en cuenta, que no es que Dios esté dictando, no es solo dictado, sino que es cooperación entre Dios y el autor humano. Ya eso nos va dando como unas claves interpretativas de lo que nosotros vamos a hablar. Ahora, este concepto de inspiración no es un concepto que la iglesia o los padres de la iglesia han tomado, sino que han tenido también un origen en el mundo griego, en el mundo platónico. Filón de Alejandría, que es de la escuela platónica, digámoslo así, habla Platón de la inspiración como posesión divina, ¿no? En los poetas, en los políticos, los profetas, ¿no? Por eso es como para él un delirio sagrado, ¿no? Que se inspiran para allá. Por eso el profeta casi que pierde su conciencia. Estamos hablando, ojo,
de Filón de Alejandría, siglo I, sin mucha investigación, sino desde la filosofía y todo lo demás. Entonces es un instrumento sonoro de Dios, ¿no? Que solo los virtuosos pueden ser inspirados. Ahora vamos a mirar un poquito más esto que quiere decir Filón, vamos a mirarlo un poquito. Entonces por eso que casi que se aplica también a los traductores de la Septuaginta, que seguramente habrán visto ya, y pues la Torá original estaba para él verdaderamente inspirada, ¿no? Eso es interesante. Me permito leer lo que Filón decía, ¿no? Porque el profeta no publica absolutamente nada de su cosecha, sino que es intérprete de otro personaje, que le inspira todas las palabras que pronuncia. En el mismo momento en que la inspiración lo capta y él pierde la conciencia de sí mismo ante el hecho de que su razón emigra y abandona la ciudadela de su alma, mientras que el Espíritu Divino la visita y pone en ella su residencia, haciendo resonar y mover desde dentro toda instrumentación vocal para manifestar clara lo que predice. Ya Filón está apuntando a lo que es la inspiración como como quien interpreta, pero también que se inspira, pero también que se abandona a su alma al Espíritu Divino. Y eso es interesante ponerlo, sobre todo hoy en un mundo donde el profetismo, entre comillas, o donde el pastoreo o la profetización está cada vez más por nuestros hermanos esperados, que uno dice, bueno, ¿hasta qué punto? Y aquí hay una pregunta que va de fondo. ¿Sigue Dios inspirando para seguir escribiendo palabra de Dios? ¿Sigue Dios animando a nuevos inspiradores para escribir palabra de Dios? Eso es interesante que nosotros también lo podamos discutir y más adelante cuando miremos un poquito. El mismo Filón precisamente manifiesta, vuelvo a leer porque son cosas que son muy, muy exactas y que no dan para la interpretación. El texto sagrado atestigua el carácter profético de todo hombre virtuoso. Por eso al principio decía, no puede ser un hombre que no sea virtuoso. El profeta no expresa ninguna palabra que le sea personal. Todo es de otro, de alguien que habla en él. El hombre malvado, por lo tanto, no le está permitido ser intérprete de Dios. De manera que ningún hombre perverso está inspirado por Dios en sentido propio. Y esto le conviene solamente al sabio, ya que solo él es instrumento sonoro de Dios, cuyas cuerdas toca Dios invisiblemente con su plectro. Y es eso interesante. Y entonces ahí vamos a mirar cómo Filón precisamente va a distinguir dos cosas, ¿no? La hermeneia, que es la interpretación, y la entusia, que es el grado más alto del entusiasmo. Y eso es interesante porque desde la interpretación el profeta es un portavoz, un simple portavoz que va a hablar y que va a estar en un diálogo místico, pues intercambio de preguntas y respuestas, mientras que la entusia, que es el grado más alto, habla del entusiasmo, de la posesión y del delirio de origen divino, ¿no? Aquí me imagino que más de uno pensará aquellos hermanos que Dios dice, el Señor no está hablando a través de mí. Ojo, es para poder discutir más al final, ¿no? Todavía sigue Dios inspirando, todavía sigue Dios haciendo inspiración. Y bueno, propone la doctrina precisamente de la inspiración bíblica y que el cristianismo pues ha ido asumiendo y que asumirá sustancialmente. Entonces, por eso, ¿cuáles son los efectos de la inspiración, ¿no? En todo lo que nosotros hemos estado hablando? Pues que el hombre profetiza y por lo tanto se ve obligado a pronunciar palabras, ¿sí? Que van a desbordar sus límites. Por lo tanto, el órgano, la boca, la lengua y todo lo que hasta la inteligencia, pues es la resonancia del ser humano como tal. Y bueno, y la segunda, las condiciones y los efectos que esta inspiración, pues, dotados de las virtudes del propio orden divino, ¿no? Ya vemos entonces el hombre, Dios que profetiza y que está allí en lo que estamos hablando de inspiración, verdad y canon. Vamos a tratar de ver cómo el cristianismo primitivo fue adoptando esto. Ya estamos hablando, fíjense que ya pasamos de las escuelas filosóficas y teológicas y para meternos en la inspiración en los padres de la iglesia
que es bastante interesante. Clemente de Roma, por ejemplo, en su carta a los Corintios, 45, no en la carta que nosotros conocemos, estamos hablando del siglo I, a finales del siglo I, ya él va a decir que los autores están sumergidos en las Sagradas Escrituras, ¿no? Teófilo de Antioquía, hacia el año 180, habla ya de las Santas Escrituras. Clemente de Alejandría, hacia el 215, un poco más, habla de las Sagradas Letras, de los libros santos que contienen escritos divinos. Orígenes, hacia el 255, se refiere a los libros sagrados. Eusebio de Cesarea habla desde su infancia de las Divinas Escrituras. Y Juan Crisóstomo, hacia el 407, y otros muchos, los padres latinos, van entonces a seguir hablando de esto. O sea, fíjense cómo ya aparecen las escrituras como sagradas, como santas y como divinas en los primeros escritos de la iglesia. Ya como que se asume desde un momento, del siglo I, que la Sagrada Escritura es por sí inspirada por Dios y por eso pues es sagrada y santa o divina. Lo segundo, pues aparece también el hecho de que sean inspiradas por el Espíritu Santo. Y entonces los padres apostólicos pues van a considerar esto, Clemente Romano, el siglo I, santas escrituras, verdaderas escrituras dadas por el Espíritu Santo. Teófilo de Antioquía, ¿sí? Y Justino, en el año siglo 165, los escritores sagrados son portadores del Espíritu. San Irineo, ¿sí? Habla de la versión griega de los 70, ¿no? Habla de la inspiración divina, ¿sí? Eso contra los herejes. Recuerden que también muchos de las conclusiones a los que llegaron los primeros padres de la iglesia también se debió a muchos errores que se presentaban, y la mayoría de los concilios que se tuvieron prácticamente eran como apologética de la fe, defender la fe de todo lo que se podía decir respecto a la Sagrada Escritura, respecto a Jesucristo y todo lo demás, que también sería interesante que nos metiéramos en ese tema de los primeros concilios de la iglesia. Otra cosa que ya se tiene claro es que Dios es el autor de las Escrituras. Por eso ya Gregorio Magno va a avisar, a decir, creemos por la fe que el autor del libro es el Espíritu Santo. Por tanto, él mismo ha sido quien lo ha escrito, quien lo ha dictado, el que lo inspira a la obra y la escribe él mismo. Fíjese que ya el Espíritu Santo para Gregorio Magno es el que escribe a sí mismo la historia, la Sagrada Escritura. Entonces, bueno, ahí va hablando un poquito del camino sobre lo que se basó la inerrancia, ¿no? No hay equivocación, no hay error en la Sagrada Escritura, todo es verdad, ¿no? Es lo que se trata la inerrancia. En el cuarto elemento, pues tenemos el autor inspirado, o sea, que es un instrumento de Dios. Eso, aquí, ahora que está de moda nuestro Papa León XIV, si uno se mete a estudiar a León XIII, pues va a encontrar muchas sorpresas, no solamente las encíclicas sociales, sino también cómo aportó él también al tema de la inspiración. Por eso en las encíclicas de León XIII, Benedicto XV, Pío XII, pues van metiéndose en esto. Pero aunque la Constitución de Verbo del Vaticano, que lo vamos a mirar y quizás haga parte de la investigación o de la tarea, va a ir un poquito desapareciendo algunos términos. No estoy hablando de la teoría, sino de términos como tal, que se utilizaron en el siglo I. Entonces, la idea del autor como instrumento, como ya está presente en Filón de Alejandría, digo, y el viento circula a través del arpa y de las cuerdas hablan del mismo modo del Espíritu del Señor. Habla a través de mis miembros y yo hablo por su amor. Ábreme el arpa de tu espíritu para que pueda alabarte con cada una de sus notas, Señor. Hay muchos padres de la iglesia que utilizaban algunas semejanzas. Inclusive hay uno que habla de la flauta, como el Espíritu Santo a través de la flauta hace sonar, ¿no? También es el instrumento que utiliza para escribir la Sagrada Escritura. Teodoro y Gregorio Magno, pues el hombre es la pluma de Dios, sí. Y ante de todo esto, pues está Hipólito de Roma, que ya también encontraba en sus escritos. La inspiración
ha sido tema de muchos concilios y de muchos elementos que podríamos decir que está cerrada la discusión en cuanto a lo que ya está inspirado, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sigo creándole a ustedes la duda para la discusión, la inspiración de la Sagrada Escritura, si se si se cerró la inspiración en la Sagrada Escritura, Dios no puede seguir inspirándonos hoy. Es para crear ahí un ambiente ahorita que yo termine esta primera parte. Como quinto, tenemos que la Escritura es palabra de Dios. Todos los escritos bíblicos, pues, y no solo los profetas, pues, del Antiguo Testamento son considerados como si fueran la voz de Dios. Sí, por eso a finales del siglo I, el autor de la Didache, que se las recomiendo para inclusive en estos días, ayer o antes de ayer, los que tienen la fortuna de ver el oficio divino, pues teníamos la Didache escrita, no sé si fue ayer o antes de ayer, que es bastante interesante orarla. Introduce una cita de Malaquías, es aquí la palabra Señor del Señor. Y Teófilo de Antioquía utiliza la expresión palabra divina, ¿sí? En su historia eclesiástica, Eusebio de Cesarea también declara que, siguiendo a Hipólito, que los herejes que no creen en las sagradas escrituras divinas hayan sido dichas por el Espíritu Santo. Tanto antes como después de Eusebio, los padres de la iglesia entonces se muestran unánimes en este punto. Hipólito, Ireneo, Clemente, Alejandría, Tertuliano, Afrates, Ambrosio, Gregorio. O sea, si queremos profundizar, tenemos muchos padres de la iglesia que nos están hablando. Así como para resumir lo que hemos visto, pues son tres protagonistas de la inspiración. Dios como el autor principal, el autor humano que es el agiógrafo o autor secundario, el texto precisamente es el resultado del encuentro entre Dios y la humanidad. Por eso casi que la inspiración da al texto autoridad para guiar la conciencia de la comunidad. Y eso es bastante interesante. Abro los micrófonos para que compartamos un poquito esta primera, ¿cómo se dice? Em, lo que ustedes ven sobre lo que los padres de la iglesia dicen o qué hay en su cabeza para escucharlos un poquito. Por lo menos 2 o 3 personas que quieran levantar la mano. Aló, buenas noches. Rafael, adelante. Sí, Rafael, bien puede. Gracias, sí, muy buenas noches. Adelante, Rafael. Gracias, muy buenas noches a todos. Una preguntita. Sí, a ver, voy a ser concreto. Tal como está la palabra de Dios escrita, ¿se debe creer al pie de la letra? Porque pues uno encuentra de que no debe ser así, ¿no? Que hay cosas que no se pueden interpretar al pie de la letra. Por ejemplo, cuando el Señor dice que si tu ojo es causa de pecado, pues te lo sacas, ¿cierto? Es mejor llegar tuerto al cielo que con los dos ojos al infierno. Esa es mi pregunta. Rafael, recuerda que estamos hablando de inspiración de la Sagrada Escritura, no de interpretación de la Sagrada Escritura, que son 2 temas interesantes, porque la interpretación también tiene que tener otros elementos de hermenéutica, exégesis. Vamos a mirar que gracias al Papa León XIII fue el que ayudó mucho a que la Sagrada Escritura también fuera intermediada por la ciencia y por los estudios avanzados. Lo vamos a ver, pero ahora el tema de la inspiración del Espíritu Santo y cómo el hombre es mediado, es utilizado, digámoslo así, para escribir la Sagrada Escritura. Bueno, si no hay nadie por ahí, seguimos con el tema. Aquí hay un tema que es el que, porque Adriana me dijo, póngale tareas, ¿sí? Entonces, este tema lo voy a dejar de tarea, por favor, así que anoten sus cuadernos, sus hojas, y van a buscar el modelo de la escritura inspiradas, que es la apocalíptica, ¿no? Porque me parece que se puede profundizar mucho en eso y que puede dar algunos hilos. Es algo que puede ser pesado, pero yo sé que
En Google Académico pueden encontrar mucho, no en Google normal, sino ponen Google Académico y ahí se meten y buscan textos relacionados con eso, que son textos autorizados y científicos. Esta es como la tarea, ¿no viste, Adriana? Para que seguimos avanzando. Vamos a hablar con el siguiente, entonces, cuál es la doctrina como católica de la inspiración como tal, ¿no? Y que nosotros vamos a ir descubriendo con los diferentes autores que se nos va presentando. Porque durante siglos pues se consideró evidente que las escrituras estaban inspiradas directamente por Dios, que la iglesia tenía la autoridad para determinar los libros que debían ser reconocidos como palabra de Dios. Pero en las últimas décadas, pues la crítica histórica y la exegética, también la hermenéutica, ha llevado a muchos fieles a descubrir también una dimensión humana de las escrituras, ¿no? A meternos allí en lo que nos está diciendo, en lo que nos puede decir, ¿no? Cómo encarna la encarnación de la misma palabra en estos textos escritos, sí, por autores humanos, tanto de Israel como en el antiguo cristianismo primitivo. Por eso las declaraciones del magisterio, por eso le decía, va a ser un poquito pesado, porque son todas escritos y todo teoría. Una de las primeras declaraciones que nos encontramos son los Statuta Ecclesiae Antigua, ¿no? Que es por la primera vez que es un documento conciliar conocido donde la palabra autor es aplicada a Dios como autor de la Sagrada Escritura. Por eso la Iglesia Católica se ha fijado en la tradición con T mayúscula, porque la tradición le ha aportado mucho al estudio de la Sagrada Escritura, a los textos como tal. Por eso hoy hablar como nos mencionaba nuestro compañero Rafael, hablar de interpretación literal sin tener en cuenta todo lo que el magisterio y todo lo que los padres de la iglesia han aportado para la interpretación desde la inspiración y desde el canon, por supuesto, pues sería literal lo que el texto dice sin tener en cuenta un contexto donde fue escrito, a quiénes fue escrito y todo lo demás. Eso ha ayudado mucho gracias precisamente al magisterio. Tenemos por ahí el Concilio de Florencia, un concilio ecuménico, precisamente va en contra de los jacobistas, el decreto para los jacobistas, y habla precisamente de los términos de la estatua, de arriba, que se van a recoger como con mayor precisión aquí. Nuestra Santa Iglesia Romana reconoce, abro comillas, un solo y un mismo Dios como autor del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es decir, la ley y los profetas, así como el Evangelio, ya que los santos de los dos testamentos hablaron bajo la inspiración del mismo Espíritu. Ya, entonces fíjense que ya tenemos hacia 1442 textos, incluso del siglo I, inclusive de Roma, hay elementos que nos están hablando de la inspiración divina. Uno que fue bastante importante, que fue el Concilio de Trento, ¿no? El 19º Concilio Económico, que habla precisamente sobre el decreto sobre la recepción de los libros sagrados y las tradiciones, 1546. El Santo Concilio Ecuménico y General de Trento, suprimiendo los errores, la pureza del Evangelio, que prometido antiguamente por los profetas en las Sagradas Escrituras, fue promulgado primero por la boca misma de nuestro Señor Jesucristo, ya ahí aparece la tradición oral, Hijo de Dios, que ordenó luego a sus apóstoles a predicarlo, tradición oral, como fuente de toda verdad salvífica y toda regla moral. Entonces, fíjense, ya el Concilio de Trento pues nos está metiendo en esto. En el Concilio Vaticano I, sí, habla de la Constitución Dogmática Dei Filius, sí, que va a renovar precisamente esta argumento, ¿no? Completando la definición diciendo, según la fe de la Iglesia Universal, pues se afirma que por el Santo Concilio de Trento, esta revelación sobrenatural está contenida en los libros escritos y en las tradiciones no escritas recibidas por los apóstoles. Uno quisiera, pues,
anotar mucho más elementos que aparecen en cada uno de los textos, porque se nos haría un poquito largo la clase. Pero vale la pena uno ver cómo el recorrido histórico de la inspiración o de lo que hoy tenemos en nuestras manos en la Sagrada Biblia, que a veces no valoramos todo el trabajo que se ha tenido hasta hoy para poder decir, tenemos y sabemos que es inspirada y sabemos que es hecha por Dios. León XIII, sí, ahí vamos hablando, publicó una importante encíclica, Providentissimus, precisamente que me parece que es como el Papa que le da la apertura a la inspiración, porque ya no va a estar mediada o lo que lo digan los santos, sino que él hace la apertura a la pontificia, a la investigación bíblica contemporánea. Yo creo que bueno, el Papa León XIV lo dijo, que se había puesto también para mirar lo de las redes sociales, y todo este tiempo pues también aquí dándole propaganda a nuestro Papa actual, que se tomó ahora de León, porque León XIII precisamente abre esta investigación bíblica contemporánea, ¿no? Y es que tienen que contar en adelante con una investigación científica y con la aportación de las disciplinas históricas. Así que León XIII se había preocupado anteriormente en recomendar a los exégetas y a los mismos teólogos el estudio de las lenguas originales de los textos sagrados y el ejercicio de la verdadera ciencia crítica. O sea que ya desde aquí, fíjense, tenemos ya una gran apertura a lo que nos decía nuestro compañero. Si no tenemos en cuenta estos estudios o esta investigación científica o esta aportación de las disciplinas, sino si las ciencias lingüísticas no nos hubieran dicho a nosotros que la Sagrada Escritura también tiene otros elementos lingüísticos que fueron escritos en tal texto y fueran a buscar, pues quizás nuestra interpretación hoy sería muy diferente a la que hoy tenemos, ¿no? Entonces, fíjense cómo la iglesia ha ido avanzando también. Para aquellos que de pronto dicen no, que la iglesia no avanza y que nos hemos quedado, no, hemos sido una iglesia que, sabiendo que la Sagrada Escritura es inspirada por Dios, pues sigue avanzando en la interpretación y en el estudio bíblico, ¿sí? Y que nunca se acaba. Yo actualmente precisamente estoy haciendo una maestría en teología bíblica y uno dice, oh, Dios mío, esto no lo había aprendido yo antes. Y uno sigue metiéndose allí y uno dice, bueno, gracias precisamente, digamos que a León XIII que nos pudo abrir eso. Bajo Pío X está el decreto de Lamentabili del Santo Oficio, los errores de los modernistas, y él va a hablar de algunos errores que los modernistas estaban haciendo y que ponían en peligro algunos elementos de Dios o de la inspiración como tal. Uno de los primeros errores modernistas que Pío enfrentó fue precisamente la negación de Dios como autor verdadero de la Sagrada Escritura. Creo que en la actualidad no hay un error, porque bueno, uno ve que hay unos errores que ya se han dado antes y que algunos hermanos esperados o algunos otros ateos, pues todavía lo dicen. Yo creo que ustedes han escuchado ateos que la Sagrada Escritura fue escrita por seres humanos, que es una manipulación, etcétera, etcétera. Elementos que sin uno conocer la historia sabe que la iglesia ya ha afrontado y que ha ido trabajando. Por eso, quienes afirmaban que Dios es el verdadero Dios de la Sagrada muestra una simplicidad, decía, o una ignorancia excesiva, rechazando la inspiración divina tradicional y considerando la Biblia más como un producto humano que divino. Yo creo que no es una interpretación que tampoco está lejos de nuestro tiempo y más de nuestra época actual. Otros errores, la inspiración que es limitada en el contexto cultural del Antiguo Testamento. Por eso sostenían que la inspiración de los libros del Antiguo Testamento se reduce precisamente a que los escritores israelitas pues transmitían sus doctrinas religiosas desde una perspectiva cultural y religiosa, desconocida un poco y comprendida por los paganos, relativizando así la universalidad y la divinidad del mensaje. Entonces, fíjense que esto limita la Sagrada Escritura. Si nosotros tuviéramos en cuenta este error, pues la Sagrada Escritura fue escrita para personas
concretas, con culturas concretas, con elementos concretos, y eso que hace que el mensaje como universal, o lo que nosotros podemos, o lo que nos ha llegado hasta ahora, pierda la universalidad del mensaje. No es que eso no me lo escribieron a mí, eso se lo escribieron al siglo tal, o lo escribieron en tal parte, eso no me tiene por qué tocar a mí. Eso es un error modernista que también llegó en esa época, fíjense. Otro error de los modernistas es la negación de la inspiración plena y sin error, ¿sí? Al negar precisamente que la inspiración divina pues se extiende a toda la escritura en todas sus partes, implicando que la Biblia puede contener errores y que no está protegida de toda equivocación del contenido. Ya los padres de la iglesia lo dirán y lo seguirán diciendo. La Sagrada Escritura no contiene errores porque es inspirada por Dios. Y en el cuarto elemento, pues la interpretación secular y excluyente de la inspiración sobrenatural, ¿no? Entonces, pues hay que estudiar provechosamente la Biblia. Entonces, el exégeta, ¿qué debe ser? Dejar de lado toda idea preconcebida sobre el origen sobrenatural de la Sagrada Escritura y tratarla pues como otro documento humano, pues negando pues la divinidad y la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Yo creo que cuando uno mira estos errores, no se escapan de nuestro actual momento, no se escapan de nuestras actuales circunstancias, y creo que todavía podemos mirar más. Ahora concluyo otro elemento. Seguimos en los padres de la iglesia, pues también nos encontramos a Benedicto, ¿sí? En su encíclica Spiritu Paraclitus. Dice que los libros de la Sagrada Escritura fueron compuestos bajo la inspiración, la sugestión, la comunicación o incluso el dictado del Espíritu Santo. Más aún fueron redactados y publicados por él. Esto es algo nuevo, porque ya va a hablar de que es el Espíritu Santo que lo publica, que lo redacta, pero que también hay una sugestión y una comunicación, ¿no? del Espíritu Santo con el autor sagrado. Por eso, por otra parte, cada uno de sus autores, según su temperamento y su propio espíritu, colaboró libremente con la inspiración divina. O sea que es un elemento interesante, como el agiógrafo, el autor, también se dispone a dejarse inspirar, digámoslo, por el Espíritu Santo o por Dios. Pío XII, en la encíclica Divino Afflante Spiritus, que esta es una encíclica que deben leer sí o sí todos los que estudiamos Biblia, que todos los que estudiamos debemos leerla. Así que eso es otra tarea, leer la encíclica Divina Afflante Spiritus. Por supuesto, después en el Concilio Vaticano también hay que leer la de Verbum, pero este es un documento que no debemos obviar. Pues una de las particulares es que el autor sagrado es instrumento del Espíritu Santo, es un instrumento vivo y dotado de razón. Y ya el Espíritu Santo dota de razón y dota de conocimiento al autor sagrado. Por eso dice, así pues el exegeta tiene que esforzarse en discernir cuál fue el carácter particular del escritor sagrado y sus condiciones de vida, la época en que vivió, las fuentes orales o escritas que utilizó y finalmente su manera de escribir. Así podrá conocer mejor quién fue el escritor sagrado y lo que quiso expresar al escribir. Y bueno, por último tenemos el Concilio Vaticano II, ¿verdad? En su constitución dogmática Dei Verbum, que por eso les decía que son dos documentos que quienes estudiamos Sagrada Escritura tenemos que aprender o tenemos que mirar para poder cómo avanzar. ¿Qué va a decir el Concilio Vaticano? Pues que las verdades divinamente reveladas que están contenidas y expuestas por escrito en la Sagrada Escritura han sido consignadas bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, en efecto, fíjense bien, los libros enteros, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, con todas sus partes, los considera la Santa Madre Iglesia según la fe apostólica como sagrados y canónicos, por el hecho de que, redactados bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y han sido transmitidos a la Iglesia como tales. Esa constitución dogmática es la que nos rige actualmente con el Concilio Vaticano II, que también les digo, es obligatorio
la Dei Franti Spiritus y la Dei Verbo para los que estudiamos Sagrada Escritura es de suma importancia. No sé si hasta aquí hay algún feedback y si les parece bien, nos tomamos un descanso de 5 minutos. Me pidieron que hiciera un descanso para precisamente hablar un poquito sobre las perspectivas actuales. Quizás toco algo al iniciar después del descanso, algo del Concilio Vaticano II y, y, y seguimos pues como avanzando la cosa. No sé si alguno tiene algo que decir, algo que compartir y nos tomamos los 5 o 10 minuticos de descanso. Listo, padre, muchas gracias. Yo sí quería, padre Francisco, que me hiciera el favor de recordarme lo de las tareas. Usted dice que la busquemos pues en libros académicos, pero es sobre la apocalíptica. Sí, la inspiración en la apocalíptica. Perfecto, muchas gracias. Es el modelo de escritura inspirada, que es la apocalíptica. Es un modelo de escritura inspirada. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Alguien quiere decir algo? ¿O es muy enredado? ¿O no entendimos? Yo Bueno, creo que es entonces, bueno que hagamos el descansito para ver, para digerir esto sin dice el padre que está muy enredado, ¿no? Yo lo veo bien hasta ahora. Y vamos y hacemos el descansito y luego llegamos de pronto si perfecto. tenemos Entonces nos algo que preguntarle tomamos, al padre. ¿Verdad? Muchas gracias. nos vemos a las 9 de la noche. Perdón, a Pero a las la 8 de mía. la noche. Y yo sé que está en Venezuela y esta hora es distinta. Pues gracias, Ok. padre. Tomémonos un break, ingresamos a las 8. Si tienen alguna pregunta, por favor, tomar apuntes y habrá una sesión para contestarlas. Me gustaría en este momento intentar colocarlo del canto, si está por ahí, compañero que nos soporta, mi claretiana. Y para espere, yo reviso por acá. Tú me dijiste que había que colocar un sonido, que hay alguna cosa por ahí para tocarle de sonido. Y en compartir pantalla, en la parte de arriba, incluir sonido. Voy a intentar a ver dónde es que está eso de, incluir sonido, ya lo vi. Ahora sí. Si hubieras dicho eso desde el principio, pues hubiera quedado muy bien. Pero bueno, no se puede todavía mirar a ver. A ver, aquí por ejemplo, de pronto. No. Ahora sí, Rodri, Sí, dime. ahora sí se escucha. No, no lo has compartido. Ave María. Pero se ve la imagen siquiera. No se ve la Mm, imagen. No. Ah, caramba. Entonces miraré a ver. Que ya vi dónde está el. Sí, es darle ese switch y darle compartir pantalla y ya. Piedres. Yo aquí ya le di, ya lo abrí. Pero entonces, a ver, compartir pantalla. Voy a ver si lo, si lo ves ahí. Ahí se ve, no.
¿O es No, que o Francisco dejó la pantalla, él, no, él la dejó? No, yo cerré pantalla, padre. Sí. Sí. A ver, yo entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? hasta ahora Entonces, sí se ve. bueno, entonces ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver si ya. No, pero la pantalla que sale ahí no es. Dele explorar en YouTube. Lo escuchamos, perfecto. Sí. Qué bien. Bueno. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Oh, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender. Espíritu Santo, dame agudeza para entender,
Gracias, Padre Pedronel. Qué bonito. Muy bien. Qué bonito. Esa oración la necesito con capacidad para recibir, sutileza para interpretar. Qué bonito. Muchas gracias, Padre, por todo. Mucho gusto. Gracias. Bueno, Gracias, ministra Juan Sáenz. Mientras llega el profe y los que vayan llegando, entregamos las cámaras los que podamos para nuestra foto. Y recuerdos. muy bien. Ahí sí quedó completa la oración. Gracias, Padre. Muy hermosa, muy hermosa la canción. Y gracias, Padre Pedro, por la oración de hoy. Muy bonita. Muy gentil. Con mucho gusto, Adriana. Los que vayan llegando, por favor, prendan sus cámaras. Yo llevo a Mariana Arboleda y quién es ella, Cecilia. Qué bonito es eso. Vamos a encender las cámaras. Padre Anselmo, bienvenido. Buenas noches, Adriana. Muchísimas gracias. Padre. Esa canción que acabamos de escuchar es una oración, pero que se le puso música. Y entonces uno la encuentra de las dos maneras, cantada así en YouTube y también la encuentra como oración en otras partes, si la quieren bajar o en fin. Bueno, Padre Francisco, ya estamos acá en sala. Y yo creo que ya descansó también. Y los que tengan su cámara, por favor, la prendemos para la foto. No me la deja prender. Hola, Vega, pero miremos los demás. Los que podamos. Taxo Gonzalo Rendón, bienvenido. Entonces, estamos acá en la foto. Este fue tu mejor perfil de esta noche. Y Padre Francisco, bien pueda para que continúe. O si de pronto tienen alguna pregunta para el padre. Bueno, mirando un poquito lo de lo de la revelación del Dei Verbum, hay tres cosas interesantes que nos presenta el documento. Primero, que la revelación no es solo comunicación de verdades, sino que el autocomunicarse de Dios a través de la historia es una comunicación continua que Dios va haciendo. Otro elemento interesante de la de Verbo es la revelación culmina en Jesucristo, ¿sí? Quien es a la vez mediador y plenitud de toda revelación, ¿sí? Y por último, la tradición en la escritura, que les mencionaba hace poco sobre cómo la tradición en la que se va a hacer la iglesia también es importante también para la iglesia. Entonces, la tradición en la escritura pues forman un único depósito sagrado de la palabra de Dios y precisamente que es interpretado por el magisterio como tal. Pero también es interesante que el documento plantee tres cosas, como la escritura, como la tradición y como el magisterio es una unión intrínseca, ¿no? Que va unida, o sea que no puede existir separadamente. Por eso, mientras que para la reforma es solo la fe y solo escritura, para la Iglesia Católica, teniendo en cuenta la inspiración
y ahora que miremos un poquito lo del canon, es importante. Escritura, tradición y magisterio, que son los tres que nos van enseñando lo que estáis. Teniendo en cuenta, por supuesto, que el magisterio no está por encima de la palabra, sino que está al servicio. Por eso cuando le preguntan al Papa, mira, ¿van a ordenar mujeres? Pues, no, el magisterio no puede estar por encima de la palabra, ¿no? Pero son discusiones que se pueden mirar desde muchos aspectos. Otro elemento interesante que da la Beit Verbum es la inspiración y la verdad de la Biblia, pues claro, afirmando que la inspiración divina aparece en toda la Sagrada Escritura. Por lo tanto, la verdad bíblica se tiene que entender en relación a la salvación. Y eso quiero que ustedes lo miren. La Sagrada Escritura está para la salvación y no como una precisión científica o histórica o como un manual de historia donde vamos a mirar una historia, no. Es más para la salvación y tampoco se puede ver como algo lleno de reglas, ¿no? Que hay que cumplir como al pie de la letra. Por eso el documento prácticamente va a decir que fomenta la exégesis moderna, que ya el Papa León XIII estaba abriendo en su contexto, pues la Beit Verbum, el Concilio Vaticano lo abre a ese sentido, ¿no? De contexto histórico, contexto literario, cuál es el contexto teológico, ¿no? La interpretación literaria de la Sagrada Escritura, cómo meterse para la interpretación bíblica. Por eso tiene que estar abierto al sentido espiritual y no solamente sin abandonar, por supuesto, el sentido literal como tal. Por eso casi que el Concilio Vaticano va a promover la apertura y el acceso a los fieles a la Biblia, y por eso aparecen las traducciones adecuadas y aparecen el elemento como tal. Y otro elemento que vale la pena mencionar del documento es precisamente la teología de la palabra, pues como la palabra de Dios no se limita solamente a la Biblia, sino que también se manifiesta en la liturgia, se manifiesta en los signos de los tiempos, ¿no? Por supuesto, subrayando la centralidad de la palabra y la vida cristiana eclesial. Por eso el concilio, pues, con el concilio que afloró los métodos histórico-críticos, la exégesis católica, la hermenéutica, se multiplicaron las traducciones, los estudios bíblicos, la pastoral bíblica, y pues se aumentó la conciencia de esa necesidad de la hermenéutica comunitaria y eclesial que nosotros como claretianos motivamos mucho, ¿no? La lectura comunitaria, la lectura de las bases, bueno, todo lo que tiene que ver con ser oyentes y servidores de la palabra de Dios. Eso es como para cerrar un poquito lo que decíamos del Concilio Vaticano II. Pero también la doctrina de la inspiración, para ir cerrando un poquito lo de la inspiración, tiene dos objetos, y es el objeto cuantitativo de lo que se puede contar y el objeto cualitativo. ¿Cuál sería entonces el objeto cuantitativo de la inspiración? Pues los libros, ¿sí? Todo lo que son las escrituras con el Antiguo Testamento. El objeto propio de la inspiración divina es precisamente el objeto de cuántos son los libros que la iglesia aprueba, cuáles son los que son realmente inspirados, que también tienen que ver mucho con el canon. Esto se dio mucho precisamente para ir en contra del maniqueísmo, de ir en contra de la reforma, qué libros y qué no libros son inspirados. Recuerden que nuestros hermanos esperados, los libros deuterocanónicos no los tienen como inspirados y por eso no aparecen en su Sagrada Escritura. La iglesia pues hizo un trabajo en eso, ¿no? En cerrar, por eso cuantitativo, cuáles son los libros que realmente son inspirados, cuáles no. Ahí vamos a mirar un poquito también el tema de los apócrifos. Entonces, claro, a partir de la Edad Media y a partir de todo lo que hemos visto del estudio de la historia
Y de todo esto, pues el magisterio tuvo que salir al encuentro de estas tendencias que decían que no incluir, cuál era inspirado, cuál no era inspirado, pues gracias a todo lo otro. Por eso les digo que los concilios hicieron mucho en poder dar respuesta a estos elementos, ¿no? Trento, Florencia, ¿no? Y muchos elementos, cuáles eran canónicos y cuáles eran inspirados en ese tema. Eso en cuanto al objeto cuantitativo de la inspiración, pero también hay un objeto cualitativo es interesante que nosotros también veamos. ¿Me salí? No, no me he salido, ¿no? No, ahí te escuchamos bien. Ah, ok. Lo que pasa es que se me desapareció la pantalla así de pronto. Y hablando de Erasmo en el año 1469-1536, por ejemplo, juzgaba que habían citas del Nuevo Testamento que parecía que el Espíritu Santo había abandonado a los autores y que el Espíritu Santo no inspiró a la escritura para que nuestra educación, solamente para nuestra educación. Y entonces aparece pues el objeto de cualitativo de la inspiración precisamente es la afirmación que no hay ni especies ni grados en la inspiración, que toda la escritura está inspirada con la no condición que sea canónica. Entonces, es como el objetivo, el objeto cualitativo de la inspiración. Uno preguntaría cuál es la problemática para el mundo moderno de esto. Yo creo que gracias a muchos estudios, a muchas ciencias que ya hemos mencionado, podemos ir avanzando en lo que es la arqueología, la historia literaria, ¿no? La crítica, la historia de las religiones y muchas cosas que van uniendo para que nosotros vamos no solamente aumentando a lo que es la inspiración como tal, sino también a la interpretación como tal. Por eso sigo insistiendo que el que sacó del atolladero, para decirlo así, todo este elemento ha sido León XIII. Y los invito a estudiarlo porque por él fue que tomó el Papa León XIV. Pero también pues en el Pío XII, en la Divina Infante Espíritu, que se las estoy recomendando también para leer, pues aparece todo lo que el posmodernismo y todo lo que desde entonces pues nos ha hecho posible hablar de lo que es la Sagrada Escritura y cómo la Sagrada Escritura también puede unirse perfectamente a los científicos sin que eso diga o desdiga lo otro. Pueden aparecer una pregunta. ¿Qué parte de verdad hay en las Sagradas Escrituras? No hay ninguna parte porque todo es verdad, es lo que va a decir la inspiración. Una verdad total, sí, total verdad. No hay, y aparecería otra pregunta, ¿y de qué verdad se trata? Pues de la verdad, de lo que sirve alimentar la fe para regular la conducta de los hombres, ¿no? Y por eso es interesante que nosotros veamos eso. Ahora, fíjense que hemos hablado bastante de la inspiración, pero muy poco hemos hablado del tema del canon, porque el tema del canon casi que no ocuparía mucho espacio, pero es necesario que lo miremos en este contexto de inspiración, canon y verdad. La palabra canon viene del hebreo cané, que es caña para medir, ¿sí? Ezequiel 40:35 aparece. Entonces aparece como un vocablo griego que nos ayuda como a identificar hacia dónde vamos, ¿no? Cuando uno habla de canon, ya sabe que si de la raíz si de la raíz hebrea viene y significa caña para medir, ya uno dice, bueno, el canon es lo que se utiliza o las bases o las cosas para medir si un texto es sagrado o no. Y esa es una de las otras tareas que ustedes deben investigar. Por favor, anoten cuáles son los requisitos que el canon tiene para que un texto entre a la Sagrada Escritura.
que me parece interesante que lo investiguen. ¿Por qué tal documento entró a la Sagrada Escritura y por qué un apócrifo? ¿Por qué el Evangelio de María Magdalena no entró? ¿O por qué tal texto hace parte de la Biblia y por qué este otro no? Eso es otra pregunta que les hago. Estoy poniendo mucha tarea, Adriana. Me avisa. No, está muy bien, padre, bien bueno. Que eso tiene que ver con el canon, ¿no? ¿Cómo, por qué los libros entraron y por qué no los libros no entraron? ¿Sí? Ya después en Alejandría superan un poquito el tema del cané y de la caña y llamaban canon a la colección de los libros, ¿no? Que a las obras clásicas que podían servir pues como modelos literarios y por eso pues va como aclarándose un poquito más la perspectiva del canon, inclusive para otros, para Plinio o para otros, el canon también servía para los escultores para medir las estatuas, inclusive Epicleto llamaba canon al hombre que era capaz de servir como modelo moral a sus semejantes, ¿no? Entonces, bueno, los padres de la iglesia van asumiendo la palabra para designar precisamente la regla, ¿no? de las expresiones. Entonces, por ejemplo, tenemos la regla de la tradición, ¿sí? Clemento Romano, la tradición, que viene, ahí les estoy dando algunos elementos que nos pueden ayudar a la pregunta que le dice ¿por qué este canon o por qué este no? ¿Cuáles son los requisitos para que un libro haya entrado en la Sagrada Escritura? Eso es el canon. La regla de la fe, también la regla de la verdad, la regla de la iglesia o la regla eclesiástica, sí, que hace parte para que desde sus orígenes pues la escritura fuera considerada por la iglesia como realmente inspirada y como realmente inspirada por Dios para hacer parte del canon bíblico, ¿sí? Como lo que nosotros queremos mirar, ¿sí? Lo que quieren investigar, porque hace parte del canon bíblico. Y entonces, si algunos textos no contaban con el canon bíblico, no cumplían las reglas que ustedes van a estudiar, para que ingresara al canon bíblico o a la Biblia, pues se le aparecieron lo que nosotros conocemos como los libros apócrifos, porque no entran dentro del canon por muchas circunstancias. Cuando ustedes se den las razones, dicen, por eso este evangelio, o por eso esto entró, por eso este no entró, y van a encontrarse con muchos apócrifos. Aunque no por eso tendríamos nosotros que desechar los apócrifos. Por los apócrifos tenemos muchas tradiciones. El nombre de Ana y Joaquín, por ejemplo. Hay libros apócrifos que lo mencionan y hay muchas cosas que nosotros tenemos que son mencionadas en algunos textos apócrifos. Por eso la canonización, hablando de canon, pues hace que de una u otra forma pues se excluyan todas las obras que no se consideran como inspiradas por Dios. O sea, ¿qué hace el canon? Dice, esta no es inspirada, esta entra, esta no entra. Y es lo que nosotros, pues como teníamos la palabra apócrifo, esa palabra viene del griego, ¿sí? Y tiene una raíz que es cryptein, ¿sí? Que es lo ocultar, lo misterioso, lo que no se puede hablar, los libros sagrados. Pero la iglesia, pues, primitiva va a mirar la apócrifa, o lo apócrifo, como un sentido específico, pues, sobre todo en los tiempos de Irineo y todo lo demás. Y bueno, hay muchas cosas. Nosotros podemos encontrar también protocanónicos. También podemos encontrar deuterocanónicos, que ya ustedes lo han escuchado, porque cuando compran a veces una Biblia dice viene con deuterocanónicos, porque esos textos se añadieron después al texto, si cumplían con la inspiración o no, porque los hermanos esperados no lo inculcaron, porque no lo reconocen. Nosotros conocemos los deuterocanónicos. ¿Cuáles son? Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch 1, Segunda de Macabeos, Esther, 10, 4, 16, algunos versículos, Daniel, algunos capítulos, y bueno, son que nosotros poseemos, sobre todo en las ediciones de los 70, ¿no?
Hay muchos otros elementos, Esdras, que aparecen. En el Nuevo Testamento tenemos otros deuterocanónicos como Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, 2 y 3 de Juan, Judas, Apocalipsis, que son deuterocanónicos como tal. Entonces, precisamente se le atribuyen a estos libros bíblicos, ¿sí? Como si no tuvieran la misma autoridad, pero que en realidad, pues, nosotros lo tenemos como legítimos en la Sagrada Escritura. Hasta allí, faltan 7 minutos para acabar, no sé, y quiero cerrar. Hay mucho tela que cortar en este tema interesante. Hay mucha bibliografía, como les digo, en Google Bíblico, en Google Académico, ustedes ponen inspiración bíblica y ahí le va a aparecer muchos textos que les van a ayudar a mirar, ¿no? Eso. No sé si hasta aquí termino. Bueno, sobre todo por el tiempo y por las preguntas y la interpretación, porque a las 9:30 faltan 7 minutos, pero realmente es interesante. Veo que Maribel Arboleda Orejuela levantó la mano. Bien pueda, Maribel. Gracias, muy buenas noches, ¿cómo están? Pues padre, la verdad es que para poder intervenir en todo este proceso de esta explicación que usted nos está dando, hay que tener no solamente conocimiento sobre Biblia, sino hay que también haber tenido la oportunidad de haber estudiado algún tipo de escuela bíblica. Entonces, estamos hablando de inspiración y creo y tengo entendido que para haber podido escribir la Biblia, fueron más o menos unos 40 autores en un lapso de tiempo de más o menos de 1600 años. Y en este lapso de tiempo entonces encontramos diversos personajes como reyes, pastores, médicos, una gran cantidad, una diversa, algo muy Culturas, multifacético, lenguas. algo muy pluricultural. Entonces no es no solo un punto que converge, sino son varios divergentes. Entonces es eso, y pues darle las gracias por este abordaje que nos está haciendo tan amplio y tan majestuosamente bien explicado. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Maribel. Y más de pronto quiere hacer alguna pregunta. Padre, aprovechemos la oportunidad, porque sabemos que tenemos varias tareas, entonces es bueno que vamos a aclarar. Son 2 tareas. La apocalíptica como modelo de inspiración, de escritura inspirada, hablando porque es como algo específico. Sí, ya voy a poner allí en el chat esa pregunta. Vamos a ponerlo aquí para que sea más fácil. Sí. Lo van a buscar así y así lo van a encontrar. No hay problema porque va a haber muchas cosas. Sí, ahí está, grande. Y lo otro es los requisitos para que un libro se llame canónico, se llame o entre en el canon bíblico. No sé si el padre pero él tiene la mano levantada. Sí, Francisco, quiero felicitarte. No había conocido tu capacidad de exposición y me parece que lo haces de una manera muy fluida y eso es un don de Dios que debes aprovechar y nos debes seguir acompañando en este proceso para gloria de Dios, de la congregación y de nuestros grupos que son los que también van aprovechando todas estas dones y cualidades que Dios nos da en la congregación para ser buenos acompañantes del pueblo de Dios. Gracias, Padre. Me encomiendo su oración.
Bueno, muchísimas gracias realmente por la invitación. A la orden, padre, aquí estamos en la medida en que el internet y la energía en el del Tamacuro nos permita. Eh, con mucho gusto estamos aquí Muchas a gracias, la orden. Francisco. Gracias, padre, de verdad que es muy interesante. Recibirlo aquí en el chat, incluso nos dicen que muchas gracias, padre, por la información distribuida hoy. Nos dicen ahí en la mañanilla. Entonces, a todos, muchas gracias. Quiero saber también, aparte, si de pronto el padre, pues, que ya llegó a la sala, porque le quiere hacer una invitación. Sí, aquí estoy. Listo. Padre, entonces Miguel Escapacho, que ya terminó su tema, entonces miramos a ver si ya Listo. usted entonces nos hace la invitación. Pacho, muchas De la gracias. Pacho, Con mucho gusto, gracias. padre. Muy Estuvo amable. inspirado. Eso estuvo bien. Estuve inspirado, Muchas gracias, sí, eso padre. veo. Dios los bendiga, nos hablamos. Amén, amén, mi Francisco, Dios le pague. Bueno, Bien, entonces, padre entonces, Agustín. sí, permítanme, voy a compartir pantalla. Espere que esto no me está dejando. Minuto. Mire, Ya están. la invitación de la semana entrante es trabajar Pentecostés. O sea, estamos cerca de la fiesta de Pentecostés, entonces nosotros en este proceso de formación bíblica, pues la idea es que hablemos un poco de la fundamentación bíblica de la fiesta de Pentecostés, es decir, cuál es el trasfondo bíblico. Ya cada uno en sus parroquias pues trabajará la celebración litúrgica. Pero nosotros en esta formación bíblica la idea es que cuando participemos en las celebraciones litúrgicas podamos también tener el fondo, el trasfondo bíblico de dónde surgen estas fiestas y cuál es, digamos, la fundamentación bíblica de la misma, ¿no? Entonces yo les voy a pedir esta semana, les vamos a anexar, para no irlos llenando, hoy les vamos Adriana entre hoy y mañana les va a mandar esto al WhatsApp, el texto bíblico. Esta es la versión, creo que la versión de Jerusalén, donde para nosotros, ustedes fíjense que, ¿están viendo mi pantalla? Pregunto. Sí, señor. Sí, Correcto. Sí, padre, Entonces, la pantalla. ustedes la pueden buscar en su Biblia, pero yo las coloco aquí. Y le hice un subrayado amarillo como de algunas cosas de las que voy a hacer fuerza. Fíjense que el texto de Pentecostés es del capítulo 2, versículos, ya vamos a tratar del 1 al 13. Pero yo quiero que estudiemos desde el capítulo 1 de los Hechos. Entonces, que por favor lo lean con calma. Esta semana con mucha calma, leen el capítulo 1 y luego muchas veces no lo lean solo una vez, leanlo 2, 3 veces, subrayen con sus propios lápiz, colores, lo que llama la atención. Entonces el texto de Pentecostés, por favor, pero también leamos, repito, todo el capítulo 1. Por eso les puse la hojita para que ustedes la tengan, pero también pueden leerla en sus Biblias. Y al final de esta hoja van a encontrar el texto de la Torre de Babel. También lo leen, porque vamos a hacer alguna relación a la Torre de Babel, que ese es en Génesis 11, ¿no? Y luego unas preguntas para que las tengamos en cuenta. Una, ¿qué significa esta orden de Jesús a sus seguidores? Les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre, tal. Segunda pregunta, Jesús solo se dirige a los apóstoles. Tercero, ¿qué significan los 4 lugares geográficos que mencionan en Hechos 1.8? Tal. Bueno, entonces, lo que no respondan, no vamos a hacer ningún examen de esto, no, es simplemente que hay cosas que ustedes piensan, otras cosas que de pronto alguno le da por investigar y bueno. Esta es una hoja y la otra hoja es, dice origen de la fiesta de Pentecostés, o sea, es como una lecturita de así como una paginita para ir entrando en el tema. Luego, durante la semana, vamos a compartirles ya lo que es el curso que yo doy sobre eso, que este es Pentecostés completo, ¿no? Esto es como para que también lo tengan. Yo me voy a basar en este texto.
Aquí analizo uno por uno de los versículos, versículo por versículo voy trabajando el texto de Pentecostés, ¿no? Entonces, pero se los paso para que ustedes, es largo, no tienen ni que leerlo completo, no, ese es el que le interese profundizar. Se van a encontrar con un problema, así como yo estoy en un computador nuevo y seguramente ustedes, todo este es un texto hebreo. Lo que vean en estas palabras raras, no lo lean, ustedes sigan derecho. Entonces eso. Y luego, esta semana también les voy a poner un link de una revista que llama Ribla. Yo ahí hice un artículo en Hechos de los Apóstoles donde analizo ese primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, resumo. El próximo jueves y el viernes de la semana entrante, porque necesitamos 2 días, los que no puedan, si en un día, pues no es problema, pero los que quieran el curso completo van a ser los 2 días, jueves y viernes. Lo segundo es que es muy importante, esa es la tarea, es que lean el texto bíblico, el texto del capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, el texto de Pentecostés que es del capítulo 2, el texto de la Torre de Babel y las preguntas las leen como para que sepan que la vamos a tratar de resolver en el curso, ¿no es cierto? O en la charla, ¿no? Y en la otra es un poco lo de Pentecostés. Y esta semana les vamos a poner este texto completo de lo que es la charla que yo hago. Está completa, o sea, para que no tenga que estar tomando nota ese día, no, ese día es solo escuchar y uno toma la notica pues de lo que más llama la atención, ¿no? Y también les pondré un artículo para que los que quieran ir leyendo. Lo importante es que vamos a trabajar para que ustedes en sus parroquias, cuando tengan algún momentico conversar con la gente, les digan, estos días hemos aprendido básica, o sea, hasta ahora hemos venido celebrando Pentecostés, pero esta semana trabajamos la fundamentación bíblica de Pentecostés, que siempre es lo más bonito, entender el texto bíblico y le permite a uno celebrar como con más ganas y eso. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Agustín, la inquietud que tengo yo es que en algunos temas hemos unido los dos grupos, el de Lección Divina y el de el Este semestralizado. sería una oportunidad para unirlos. La idea es que participen también. Ah, bueno, para mandarle todos los textos que vos nos vas a entregar, entonces mandárselo a ellos también y decirle lo de las condiciones, que les lean el primer capítulo. Que Adrianita se los manda también. Y yo creo, Anselmo, que se podría enviar a las parroquias, que es un curso abierto, es una capacitación abierta para ya los que quieran. No necesitas estar en el curso semestralizado, sino se pueden conectar desde su casa, donde quieran, que van a ver esos 2 días de fundamentación bíblica de la fiesta de Pentecostés. Se podría mandar una notica a los párrocos. No, y vamos a hacer por lo menos también como publicidad, ¿sí? Ahí. Correcto. Sí. Rafael. Sí, padre, buenas noches, gracias. ¿Y a qué hora sería la charla con el mismo horario, de 7 a 8:30. Ah, bueno, señor, bueno, gracias. Igual así como dice el usuario Anselmo, como vamos a hacer una publicidad, se les va a mandar como esa invitación. Recordemos que yo ahora 8 días ya les había dicho que reservaran esas 2 fechas, porque el 29 es la clase común y corriente, pues que tenemos el 9 del semestralizado, y el viernes iría pues para complementar lo de los mandamientos bíblicos de Pentecostés. Estaré entonces esperando lo que usted me envíe o le envío el que usted ya me había enviado los colores de mi. Sí, no, yo te lo mando. Es que voy a tratar de quitarle esos temas del hebreo, porque eso necesita uno tener como instalado unas fuentes de hebreo, ¿no es cierto? El que quiera tener el hebreo me manda a decir por el WhatsApp, porque eso es muy fácil de instalarlo en el computador. Una fuente de hebreo es muy fácil de instalarla y ya uno, pero bueno, no nos enredemos con eso. Yo voy a tratar de quitarle esas cosas. Y al que ya lo quiera con los textos de hebreo, me dice y se lo mandamos con el texto hebreo. Pues yo lo mando más o menos el martes, el lunes o martes, Adrián. Perfecto. Y como dice Pedro, hay que mandárselo también a los de la lección divina. Listo, padre. Nos encargamos. Perfecto, listo. Bueno, entonces, padre, bueno, muchas gracias. Ahí estaremos con ayuda de Dios entonces el jueves
y yo les estaría haciendo también la invitación con mis corrientes. A todos, Correcto, muchas perfecto. gracias. Feliz Perfecto, y noche. muchas gracias a todos. Una feliz Para noche. todos y Feliz gracias por noche, su feliz presencia. noche, que descanse.